Hola, buenas tardes. A continuación vamos a tratar los aspectos clave de las patentes en el ámbito sanitario. Lo primero es enmarcar las patentes en su contexto. Las patentes son un derecho de propiedad intelectual, entendida la propiedad intelectual en un concepto amplio que engloba tanto derechos de autor y derechos afines como los derechos de propiedad industrial. Estos derechos tienen en común que protegen bienes inmateriales. Y esta característica es lo que hace que sean tan complejos. Pueden confluir varios de estos derechos que protegen bienes intangibles en un mismo producto, porque protegen distintos aspectos de ese producto. En lo que se refiere al ámbito sanitario, son de especial relevancia las patentes, las marcas, y en muy pocos casos serán relevantes los derechos industriales. Las marcas, vemos en pantalla marcas muy conocidas que a todos nos son familiares. Las utilizan las empresas para diferenciar sus productos o servicios de productos y servicios de otras empresas. Todos conocemos las pastillas de Viagra solo por verlas, con ese color y esa forma característica, ¿no? Y la caja de aspirinas, aunque no pusiese aspirina, todos reconocemos la distribución de ese color verde y blanco. Entonces, desde luego, son importantes y cumplen su papel y su función. En el siguiente ejemplo, Spiriva, que yo aquí siempre digo Boehringer, pero bueno, ya sé que no, que es Boehringer. Spiriva es un medicamento indicado para el tratamiento de la bronquitis crónica y son comprimidos que deben de ser inhalados. Entonces es necesario introducirlos en este inhalador, se pulverizan en este inhalador y el paciente lo aspira. Bien, en este caso, el principio activo, que es el bromuro de tiotropium, está protegido mediante patentes. Aquí tenemos el ejemplo de 3 patentes. Una protege el producto, otra el procedimiento de fabricación, otra su uso, e incluso hay muchas más patentes que protegen este producto, ¿de acuerdo? Además, se protege la marca. Este aparato que se utiliza para inhalar se llama, Hand Inhaler, y está protegido mediante una marca comunitaria. ¿De acuerdo? Además, se protege también la apariencia de este inhalador, que es un diseño industrial, la forma jurídica de protección. Por lo tanto, en este medicamento confluyen esas 3 formas, estas 3 figuras jurídicas, ¿vale? Hay un conjunto de patentes, un conjunto de marcas y un diseño industrial. Lo que es sorprendente en el ámbito sanitario es la cantidad de dinero que mueven las empresas farmacéuticas. Vemos en pantalla algunas de las ventas de blockbusters, entonces claro, esto es lo más sorprendente, ¿no? Se hablan de ventas de billones de dólares anuales, son unas cifras escalofriantes. Desde luego hay muchos aspectos que juegan un papel fundamental para que esto sea posible y las patentes es uno de estos factores que lo hace posible. Además, en el caso particular de la industria farmacéutica, las patentes tienen particularidades que no ocurren en otros sectores de la técnica. En el caso de la industria farmacéutica, en el caso de la protección de medicamentos, las patentes pueden alargar su vida más allá de 20 años cuando las empresas solicitan, y se les concede, un certificado complementario de protección, con lo cual es posible alargar hasta un máximo de 5 años más la vida de una patente. Además, también juegan un papel fundamental, por ejemplo, las empresas de genéricos, que no ocurren en otros sectores de la técnica. Las empresas de genéricos intervienen presentando sus propias patentes, intentando, circunvalar las patentes de las empresas que tienen esas patentes en vigor para esos medicamentos, y además también presentan litigios para poder, tumbar las patentes que ya están en vigor. Las patentes, decíamos, en la industria farmacéutica tienen un carácter especial. Aquí vemos la vida de un medicamento. Las patentes juegan un papel fundamental antes de que este medicamento salga al mercado, con las estrategias de protección. Durante la vida del medicamento también hay estrategias que comentábamos para ampliar la protección, ya sea solicitando un certificado complementario de protección, ya sea presentando otras solicitudes de patente que protejan otros aspectos del medicamento, compuestos derivados o muy cercanos a ese medicamento, etcétera. Hay distintas estrategias. Entonces, esto es uno de los factores fundamentales en la industria farmacéutica. Por lo tanto, estamos viendo que las patentes se relacionan con otros sectores, con los sectores de genéricos, con otros derechos de propiedad
industrial, intelectual, como veíamos, con aspectos regulatorios, ya que en el sector sanitario es muy importante los aspectos regulatorios. Antes de que un medicamento salga al mercado, tendrá que contar con la autorización de comercialización de las agencias del medicamento. Están relacionadas con negocios jurídicos, cuando las patentes se licencian o se ceden, y con el derecho a la competencia, ya que en el ámbito sanitario es muy común los joint venture y las fusiones de empresas. Nosotros nos vamos a centrar en un cachito de todo este espectro, que es el inicio. Cuando se solicita una patente, qué requisitos debe de cumplir esta solicitud de patente y su concesión. Además, esta parte de aquí, digamos que es común a todos los sectores de la técnica. Por lo tanto, lo que vamos a decir pues nos viene bien para cualquier otro campo. ¿Qué es una patente? Una patente, bueno, tengo por aquí una. Físicamente es un conjunto de hojas. ¿Vale? Esto es una patente. Dicho así suena. No, bueno, a ver, físicamente es esto. Aquí está la prueba. Esta es una patente concedida en la Oficina Española de Patentes y Marcas, pero una patente es mucho más. Una patente es un documento jurídico en virtud del cual un Estado le confiere a su titular ciertos derechos. A cambio de estos derechos, el titular tiene obligaciones, y una de estas obligaciones es poner en conocimiento público su invento. Por lo tanto, en una patente, que es un documento además público, se puede conocer cuál es el invento. El titular de la patente explica en qué consiste el invento y además está obligado a proporcionar al menos un medio de realización para llevarlo a cabo. Entonces estamos viendo que la patente es un documento jurídico, tendrá un lenguaje especial debido a esto. Normalmente cuando leemos, si somos científicos, cuando leemos una patente es súper aburrido, es tedioso, estamos deseando acabar, porque tiene un lenguaje muy especial, pero esto es debido a que en estos documentos se está protegiendo un bien inmaterial, y esto es muy difícil de definir. Tiene que estar definido de forma clara, concisa, no puede haber lugar a ambigüedades. Además, es un documento científico, porque estamos diciendo que el inventor debe de describir la invención y proporcionar medios de realización para llevarla a cabo. Por lo tanto, va a haber ejemplos, va a haber información técnica. Se suele decir que la información técnica que se divulga en las patentes, entre un 75 y un 80% de esa información no vuelve a ser publicado mediante ningún otro medio, ni en publicaciones científicas ni en ningún otro medio. Por lo tanto, las patentes son una fuente de información muy importante. La estructura de las patentes o de las solicitudes de patentes siempre es el mismo. Hay una primera página que además nos da muchísima información. Ahí podemos consultar quién es el titular de la patente, en qué fecha se solicitó, si está concedida o no y en qué fecha, el título, un resumen de la invención. Por lo tanto, nos proporciona muchísima información. A continuación está el cuerpo de la patente, en el que se inicia con un pequeño párrafo que nos introduce en el sector de la técnica al que se refiere. A continuación, se relacionan los antecedentes que conoce el inventor en el momento de presentar la solicitud de patente, se describe la invención, como decíamos, de forma completa y se proporcionan ejemplos y medios de realización. Por último, está el apartado más importante, que son las reivindicaciones. Las reivindicaciones son el objeto de la protección. Entonces, es muy importante las palabras que se seleccionan en este apartado, porque es lo que define ese bien inmaterial que va a ser nuestra propiedad. Como decíamos que el documento de patente es un documento jurídico, el sistema de patentes está regulado por cuestiones de derecho. Vemos en pantalla 3 ejemplos de tratados internacionales. El Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, firmado en el año 94 por 100 y pico países. Mediante este tratado se homogeneizaron aspectos del sistema de patentes que hoy en día decimos pues muy cómodamente una patente está en vigor durante 20 años. Esto se homogeneizó en este tratado, por ejemplo, y hay otros aspectos también bastante relevantes en este tratado. El Convenio de la Unión de París o, por ejemplo, el Tratado de Cooperación en materia de patentes, que es lo que conocemos como la solicitud internacional, la vía de extensión internacional, ¿no? El Tratado PCT.
Hay también derecho europeo, por ejemplo, el Convenio sobre la concesión de las patentes europeas, que establece cómo se conceden estas patentes, y derecho comunitario. Por ejemplo, cito aquí la directiva relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas, que luego comentaremos a lo largo de la charla algunos puntos clave de esta directiva. En España es relevante la Ley de Patentes, aparte de otras regulaciones, del año 86. El derecho que se le confiere al titular, mediante este sistema de patentes, el titular de una patente tiene derecho en exclusiva. Esto significa que podrá impedir que otros pongan en el mercado ese producto que está protegido. Y eso le dará esa exclusividad. Este derecho en exclusiva está limitado en el tiempo, decíamos 20 años, pero en la industria farmacéutica, cuando se protegen medicamentos y productos fitosanitarios, es posible solicitar un certificado complementario de protección por 5 años más, como un máximo de 5 años más. También está limitado al territorio. Si un titular quiere ejercer este derecho de exclusiva, tendrá que solicitar la patente en cada uno de los países que quiera ejercitar este derecho. Este derecho de exclusiva no se extiende a los actos realizados en un ámbito privado y con fines no comerciales. Por lo tanto, en el garaje podremos poner en práctica las patentes, ¿vale? Pero no las vamos a poder comercializar, solo es para nuestro uso particular. Tampoco se extiende a los actos realizados con fines experimentales que se refieran al objeto de la invención patentada. Por lo tanto, como investigadores podremos poner en práctica una invención que esté patentada para conocerla mejor, para desarrollar otras investigaciones, para obtener más datos, y no estamos infringiendo una patente. A partir del año 2006, además, en la Ley de Patentes española se introdujo el siguiente párrafo, en el que se matiza que estos fines experimentales, que estos actos realizados con fines experimentales son también los estudios y ensayos realizados con el fin de obtener una autorización de medicamentos genéricos en España o fuera de España. Por lo tanto, realizar experimentos para obtener un producto farmacéutico que esté patentado, obtener datos de ese producto farmacéutico, estudiar su bioequivalencia, estudiar su formulación galénica, recopilar todos esos datos para solicitar una autorización de comercialización para un medicamento genérico, eso no infringe patente. Pero hay que tener cuidado con todos estos derechos de exclusiva y que se le confieren al titular. No nos debemos de equivocar, porque estos derechos no significan que el titular tenga derecho a poner en práctica la patente, ¿vale? Lo que tiene derecho es a impedir que otros lo pongan en práctica. Es lo que se conoce como el ius prohibendi. Tienes derecho a prohibir. Es un derecho negativo, ¿de acuerdo? Pero no te da el derecho a fabricar o el derecho a comercializar. Porque hay que tener en cuenta otros títulos de propiedad anteriores que a lo mejor puedas infringir. Hay que tener en cuenta regulaciones, dependiendo del sector de la técnica en el que te encuentres, y sobre todo en el ámbito sanitario hay que tener en cuenta las autorizaciones de comercialización que se requieren. Por ejemplo, en el caso de John Dellis, a todos nos gusta este ejemplo. ¿Cómo no? Claro. Este medicamento, John Dellis, se autorizó en la Agencia del Medicamento Europeo en el año 2007 para el tratamiento de pacientes con sarcoma de tejidos blandos avanzado. ¿Vale? Este es el uso para el que se autorizó, esta es la indicación para la que se autorizó. Sin embargo, la patente que estaba vigente ya desde el año 2000 en Europa, el uso que reivindica es mucho mayor, porque reivindica el tratamiento de cáncer en general. Con lo cual, aunque Farmamar tenga esta patente y aunque esta patente esté vigente, primero, tuvo que esperar 7 años a poder explotarla, a poder poner el producto en el mercado. Y segundo, que no lo puede poner con toda la amplitud que tiene la patente, ¿vale? Entonces, el titular de una patente no tiene ese derecho a fabricar. Tiene que tener en cuenta otros aspectos. Bueno, vamos a dejar un poco los temas de derecho, vamos a relajarnos y vamos a construir el sistema de patentes desde un tópico, el tópico más extendido del sistema de patentes. Y es que a uno de nosotros o a un amigo seguro que se le va a ocurrir un día una idea feliz
que va a pegar fuerte en el mercado, que la va a poder patentar y que se va a hacer multimillonario. Esta es la idea más extendida, ¿no? Es el tópico más extendido del sistema de patentes. Entonces, bueno, vamos a ver por qué esto no es así tan fácil. Lo primero es que no se patentan ideas, se patentan invenciones. Una invención es una solución técnica a un problema. Con lo cual, para poder aportar esta solución, tenemos que hacer experimentos que de verdad nos indiquen que esto lo estamos solucionando. Una idea se tendrá que poner en práctica, tendremos que hacer experimentos, nos tendremos que enfrentar con esos problemas y una vez solucionados tendremos los datos y los experimentos que apoyen esta idea. Y eso será la invención, ¿no? Esto será lo que podamos proteger. En el ámbito sanitario, invenciones que son protegibles son, por ejemplo, compuestos químicos y farmacéuticos, formas especiales de los mismos, como por ejemplo sales, enantiómeros, formulaciones galénicas, procedimientos de fabricación de cualquiera de estos compuestos anteriormente mencionados, indicaciones terapéuticas, lo que estábamos comentando de los usos, la materia biológica también es susceptible de patente, instrumental para terapia, para diagnóstico, muchos aspectos. Estas son las invenciones habitualmente protegidas en el ámbito sanitario. Como decíamos, además, tenemos que proporcionar modos de realización. Lo que nos dice la ley, además, es que la invención debe de ser descrita de una forma clara y completa para que cualquier experto en la materia la pueda llevar a cabo. Con lo cual, esto estamos obligados ya por ley. Muchos investigadores, sobre todo muchos inventores particulares, son muy reacios a contar todos estos experimentos, a dar datos para que cualquiera lo pueda hacer, ¿no? Porque dicen, entonces me van a copiar. Pero bueno, pues para eso estás solicitando la patente, para luego poder ejercer tu derecho de impedir que otros te copien. Una alternativa a la patente es el secreto industrial. En el secreto industrial conviene que solo un pequeño grupo de personas conozcan esta invención o este producto que se va a comercializar. Y este grupo de personas pequeño tendrían que estar sujetos a acuerdos de confidencialidad muy fuertes. Pero todo esto se desmonta cuando el producto sale al mercado y es fácilmente copiable. Si cualquiera que compra ese producto ve en qué consiste, cuál es su composición, si es un aparato y lo desmonta y ve cómo funciona y lo puede copiar, se acabó el secreto. ¿Dónde está el secreto? Entonces, esto solo es válido para productos de difícil copia. Se suelen utilizar, por ejemplo, en perfumería o en cosméticos, pero en la industria, en lo que es el ámbito sanitario, es... Coca-Cola. Sí, bueno, el secreto está en la marca ahí casi, ¿no? Pero bueno, el resto es muy fácilmente copiable en el ámbito sanitario. Esto no funcionaría. También está muy extendida la creencia de que las empresas grandes farmacéuticas no proporcionan ejemplos, que los que proporcionan no funcionan, que siempre se guardan un secreto, que esto no lo hacen así. Entonces, están obligados a proporcionar un modo de realización y que funcione y que se pueda poner en práctica. Otra cosa es que ese modo de realización sea estupendísimo. O sea, no va a ser el más económico, no va a ser el más amistoso con el medio ambiente, no va a ser el que mejor resultado se obtenga, pero sí es un modo de realización válido y que se puede obtener el producto. En este caso, por ejemplo, para Element, que es un medicamento para la prevención de náuseas y vómitos, se protegió mediante patente europea. Tenemos aquí que en ese documento se exponen 94 ejemplos, ¿vale? Esto también va a ir en relación con la amplitud que queramos proteger. En esta patente no solo se protege ese principio activo, sino que se protegen derivados de ese principio activo muy similares al mismo, con pequeñas modificaciones. Entonces no están protegiendo un único producto, sino que están protegiendo cientos, aunque son muy similares. Con lo cual, pues, proporcionan esos 94 ejemplos. Claro, hay patentes en las que vemos que solo hay 2 ejemplos y las conceden en Europa. ¿Por qué es esto? Bueno, en este caso, este principio activo ya era conocido cuando se presentó esta solicitud de patente, ya se estaba utilizando, es un colirio para la tensión ocular. Bien. ¿Qué protege esta patente? Bueno, pues esta patente protege el uso tópico, con la ventaja de que ese uso tópico permite que solo haya una administración al día.
Solo te lo tienes que aplicar una vez al día, con lo cual se concedió la patente y fue soportado perfectamente con 2 ejemplos, porque su amplitud de protección es muy pequeña. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues esto va a ir en relación con lo que se está protegiendo. Tenemos que tener en cuenta que no son invenciones los descubrimientos ni las teorías científicas, ni los métodos matemáticos. Los programas de ordenador no son invenciones y, por lo tanto, no van a poder ser patentados. Tampoco son invenciones las obras científicas. Estos irán por derechos de autor. Los métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, que están más cercanos a la psicología, tampoco se pueden proteger mediante patente. Y tampoco podrán ser objeto de patente aquellas invenciones que sean contrarias al orden público y a la moral. Eso en general. Pero en concreto, en la ley se citan 4 casos. La clonación de seres humanos, la modificación de la identidad genética geminal del ser humano, las utilizaciones de embriones humanos con fines industriales que no les sean de utilidad al embrión, y la modificación de la identidad genética de los animales que supongan para estos un sufrimiento y que no les sea de ninguna utilidad a la salud humana o animal. Tampoco son objeto de patente los animales resultantes de ese procedimiento de modificación genética. Bueno, en este caso a todos se nos ocurre el ejemplo del oncorratón, ¿no?, de Harvard, que es muy conocido. Es un ratón modificado genéticamente que sufría de cáncer y entonces servía para hacer las pruebas clínicas de medicamentos contra el cáncer. Esta patente que se solicitó la patente en el año 86. Fue un procedimiento muy controvertido, hubo muchísimas oposiciones para su concesión, muchísimos sectores estaban en contra de la protección de la vida, digamos, porque era un ratón, pero finalmente salió la Directiva Europea para la Protección de las Invenciones Biotecnológicas y esto sí es protegible. Así tenemos ejemplos en la Oficina Europea de la concesión de un animal transgénico que expresa la proteína del Alzheimer. Este ratón es útil para la simulación de enfermedades humanas, como la hipertensión, diabetes, consecuencia de estas asociadas a la neurodegeneración, ¿no? Entonces, bueno, pues esto vemos que sí es protegible. Bueno, hay que indicar que la materia biológica es protegible en los casos en los que haya sido aislada o producida mediante un procedimiento técnico. En ese caso, aunque la materia biológica se encuentre en la naturaleza, se puede proteger, porque tiene esta actividad técnica, ¿no?, que haya sido aislada o protegida mediante un procedimiento técnico. Entonces, eso hace lo que diferencia la materia biológica entre un descubrimiento y una invención. Entonces vemos que lo que podemos proteger por patente son invenciones y vamos a ver ahora cuál es el procedimiento de solicitud y de concesión. Muchas veces nos encontramos patentes publicadas en Internet o en bases de datos y nos choca mucho porque nos parece que eso ya es conocido o, como me comentaba el otro día una investigadora, un grupo francés había copiado su artículo científico y lo había puesto en una patente y se estaban beneficiando de ese conocimiento que ellos habían generado y lo habían patentado. Vale, hay que distinguir, es muy importante distinguir entre solicitud de patente y patente concedida. Al año se presentan 1 millón de solicitudes en todo el mundo. Solicitudes que se publican a los 18 meses sin ningún filtro, sin ningún examen, simplemente un examen formal en el que se cumplen con los márgenes, en el que tiene la estructura que comentábamos al principio, que están paginados correctamente y ya está. Esos documentos se publican siempre. Entonces, es muy importante distinguir entre estas publicaciones, que además crean muchísima confusión y muchísimo ruido de fondo, de lo que es una patente concedida. Vale, una patente tarda en concederse pues entre 3 y 4 años. Normalmente el proceso de solicitud, al ser españoles, nos vemos obligados a presentar la solicitud primero aquí en la Oficina Española de Patentes y Marcas, por ley. Una vez presentada esta solicitud para proteger nuestra invención, tenemos un derecho de prioridad que nos permite solicitar la protección para esa invención en otros países del mundo. Como decíamos,
El derecho que confiere la patente es un derecho territorial, entonces en donde lo queramos ejercer tenemos que extender esa protección. Así, a los 12 meses deberemos de decidir a qué países extendemos esta protección. Todas estas solicitudes de patentes se refieren a la misma invención y es lo que se conoce como familia de patentes. Tienen en común la primera fecha de solicitud, la que nos concede ese derecho de prioridad. Y cualquier divulgación intermedia no romperá ese derecho que tenemos nosotros ejercido a partir de esa fecha cero, digamos, en el momento de solicitar la patente. Los costes, bueno, pues al entrar en cada una de las oficinas de patente debemos de pagar tasas. Al ser oficinas extranjeras probablemente contaremos con un representante en ese país. Ese representante tiene unos honorarios caros. Debemos de pagar durante todo el proceso de tramitación hasta la concesión, las tasas de concesión, las traducciones que se requieran. Después debemos de pagar el mantenimiento de esas patentes concedidas, es un mantenimiento anual, y eso en cada uno de los países en donde protejamos nuestra invención. Aquí en pantalla vemos que la cifra puede ser de unos 37.500 euros en la Oficina Europea de Patentes para una patente que se conceda y se mantenga durante 5 años con la protección en 5 países de la Unión Europea. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, estamos viendo que es muy caro. La vía PCT, que comentábamos antes, debido al Tratado Internacional de Cooperación en materia de patentes, firmado por 141 países en estos momentos, nos permite alargar el periodo de decisión, la toma de decisiones y, por lo tanto, el aportar este dinero para la extensión de la protección de la invención, nos permite alargarlo 18 meses más. Por lo tanto, lo más sencillo, si tenemos expectativas de poder comercializar, de poder licenciar esta patente o de poder explotarla o de tener mayores resultados para darle más fuerza, podríamos seguir esta vía. Y así, hasta el mes 30 no tendríamos que invertir este dinero. Y si somos un organismo público, pues ojalá la licenciemos antes, porque si no es muy complicado. Tenemos que tener en cuenta, además, que en cada una de esas oficinas se va a efectuar un examen de la solicitud de patente. Un examen que consistirá en evaluar la novedad, la actividad inventiva y la aplicación industrial, además de la suficiencia de la descripción que comentábamos antes con los ejemplos que hay que aportar. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, es un procedimiento largo, costoso y debemos de estar seguros de lo que estamos haciendo. La novedad se evalúa a nivel mundial. Cualquier divulgación realizada anterior a la fecha de solicitud, anterior a la fecha de prioridad que nos da ese derecho, digamos, a ese mes cero que poníamos ahí en el gráfico, nos anulará la novedad de la solicitud de patente. Un documento en una biblioteca de Japón, en japonés, una biblioteca perdida que nadie consulta, da igual, ese documento nos anula la novedad. Lo más peligroso aquí, sin embargo, son las propias divulgaciones, las divulgaciones de los propios investigadores, porque normalmente siempre se anticipa algo. Entonces esto es lo más peligroso. Tenemos que tener cuidado con los artículos científicos, con las tesis doctorales. Desde el momento en el que se deposita en el departamento, ese documento ya es de acceso público y, por lo tanto, esa es la fecha a tener en cuenta. Conferencias en congresos, en pósters, conferencias orales, porque hay testigos de esa conferencia en donde se divulgó esa información, o la comercialización del producto. Por lo tanto, es muy importante publicar antes de patentar. Ay, patentar, sí, perdón, sí, no vamos fatal. Patentar antes de publicar. Antes de publicar debemos de reflexionar. Tenemos una invención, no un descubrimiento o una idea. Tenemos una invención que es protegible por patente. Esto puede ser de interés para la sociedad, entonces ya plantearnos si debemos de patentar o no. Y evaluar pues la novedad, la actividad inventiva y la aplicación industrial. Para esto es necesario consultar con un profesional, porque aunque parecen términos muy sencillos y que todos podemos alcanzar, existen unos tochos así de directrices de examen en cada una de las oficinas de los países y bueno, pues son cuestiones complejas, sobre todo en la empresa farmacéutica.
Una invención implica actividad inventiva cuando no resulta evidente del estado de la técnica para un experto en la materia. Un experto en la materia, digamos que es un ente, no es una persona concreta y real. No es la persona que más sabe del mundo en esta técnica, sino que tiene unos conocimientos medios. Conoce lo que está escrito en los libros de esa técnica, conoce los documentos anteriores, pero no es una persona de una inteligencia superior. Tiene una capacidad media para combinar informaciones, pero si combinando esta persona que es así media, si combinando estos documentos podría dar con la solución que es nuestra invención, entonces esto ya carece de actividad inventiva y no lo podremos proteger por patente, ¿vale? Esto es así un poco complejo, pero bueno, es como se evalúa la actividad inventiva. La aplicación industrial en la mayoría de los casos se da por supuesta. Cualquier invención que sea de aplicación en la industria ya cumple con el requisito de aplicación industrial. Sin embargo, cuando lo que se protege son secuencias totales o parciales de genes, debe de figurar explícitamente en la solicitud cuál es la aplicación industrial, si no, no serían protegibles. Además, el Convenio de Concesión de Patentes Europeas nos dice que los métodos de tratamiento del cuerpo humano animal mediante cirugía o terapia o los métodos de diagnóstico practicados directamente sobre el cuerpo humano animal no son susceptibles de aplicación industrial y, por lo tanto, no son invenciones patentables, ¿vale? Pero sí son patentables los aparatos o los instrumentos que se aplican en esa cirugía, los compuestos o productos que se aplican en terapia y los kits de diagnósticos cuando además este diagnóstico se aplica in vitro. Vemos una patente europea en la que está protegido un aparato para la eliminación del hilo de sutura. Bueno, se describe el aparato, todas sus partes, sus componentes y cómo funciona. También es importante saber que en un documento de patente, en un único documento de patente, se pueden proteger distintos aspectos de una invención, siempre que estos distintos aspectos cumplan con el criterio de unidad inventiva. Debe de haber un único concepto inventivo, y esto lo vemos pues porque haya entre todos esos aspectos que estamos protegiendo, digamos, un hilo conductor, una característica técnica común a todos ellos. Por ejemplo, aquí en Scripps, en La Joya, pues protegieron un polipéptido, su uso, el procedimiento de obtención de ese polipéptido, una composición que contiene ese polipéptido, un anticuerpo relacionado y el uso de ese anticuerpo. Para un medicamento, pues se protege el compuesto químico, el procedimiento de fabricación, su uso, la composición farmacéutica, que sea la que es comercial, una mezcla de compuestos, porque en este caso en realidad la mezcla de compuestos es lo que se comercializa en forma de composición farmacéutica. Todo esto guarda un concepto inventivo común y se protege en un único documento de solicitud. Bueno, por último ya, si tenéis paciencia, en 3 minutos, resumimos todo esto que acabamos de ver en un único ejemplo. Este medicamento es el Atacán y está indicado para la hipertensión y enfermedades circulatorias. Tiene unas ventas anuales del 2007 de 2,5 billones de dólares, o sea que vuelve a ser otro superventas, ¿no? Este medicamento protegió Takeda, el principio activo, en el año 90, en Japón, porque Takeda es una empresa japonesa. Lo protegió allí mediante varias solicitudes de patente, ejerció su derecho de prioridad y a los 12 meses extendió esta protección de esta invención en distintos países del mundo. Pues vemos ahí Estados Unidos, Europa, Canadá, China y muchos otros. Hay pues como unos 30 o más. ¿De acuerdo? Esto lo solicitó en todas esas oficinas. En todas esas oficinas hubo los trámites consiguientes, sus exámenes y se concedieron estas patentes. Se protegía en esta primera solicitud el compuesto químico, el principio activo, se protegía el procedimiento de obtención, el uso, la composición farmacéutica, polimorfos y el procedimiento para obtener estos polimorfos. Se proporcionaban 17 ejemplos. Estos 17 ejemplos eran suficientes porque lo que se protegía aquí era un único compuesto. Por lo tanto, pues, las oficinas consideraron que era suficiente para sostener esta invención. En Europa, además, se solicitó el certificado complementario de protección y esta patente, en lugar de expirar a los 20 años, va a expirar en el 2012.
Además, durante la vida de este medicamento, Takeda solicitó otras solicitudes de patente que protegían compuestos muy relacionados con este principio activo, otras formas de fabricar este principio activo, otros usos, otras sales, otros polimorfos. Bueno, hay muchísimas solicitudes relacionadas. Este medicamento me llamó especialmente la atención al leer esta noticia en el 2006 que decía que AstraZeneca, en su filial de aquí de Pontevedra, iba a preparar 68 millones de comprimidos de este medicamento, ¿vale? Entonces digo, bueno, a ver de dónde viene este medicamento, ¿qué ocurre? AstraZeneca es una empresa sueca, Takeda es una empresa japonesa. Bien, pues mediante un acuerdo de licencia, esta empresa japonesa llegó al acuerdo con AstraZeneca, de forma que AstraZeneca va a comercializar y a distribuir este producto por todo el mundo, excepto Japón y Gran Bretaña, que se lo reserva la empresa japonesa. Entonces, esto es un poco el procedimiento desde el inicio de un medicamento hasta que llega a la comercialización y tiene 2,5 billones de dólares de venta. Y hasta aquí, pues, os cuento.